Gloria al nombre del Señor. Amén. A su nombre, Gloria. a esa gloria. La gloria. Amén. Una mañana bendecida, una mañana llena de la gloria y del poder del Señor, donde se puede sentir en esta mañana las ricas bendiciones de nuestro Señor sobre todos nosotros. Vamos a seguir en este ambiente de Dios, y seguir disfrutando de las cosas de Dios. Para mí es una alegría el poder estar en este culto, poder ser participante también de ello. Gracias al pastor, al Jaro, juntamente con todos ustedes, por acordarse de mi vida y poder estar en esta mañana predicando la palabra de Dios. Amén. Quisiera, pues que tomaras tu asiento, tu lugar. Cuando se haya de comer, comeremos. Amén. No quiero que nadie se muera. No quiero que a última hora se levanten dos mujeres a preparar la comida. No, te olvidas. Cuando tengamos que comer, se va a comer. Amén. Cuando terminemos de concluir este culto. Amén. Céntrate ahora en lo que el Señor tiene para ti. Amén. Quiero predicar una palabra que la vamos a predicar por primera vez. Ustedes van a ser testigos del estreno de esta predicación. Amén. Seguramente la primera vez quizás a lo mejor no salga como uno quiere, pero la intención en esta tarde es que seas bendecido. Amén. El mensaje que vamos a traer hoy es un mensaje donde no se va a traer un tema desarrollado. No se va a hablar del amor, no se va a hablar de la unión, no se va a hablar de la santidad. No es un tema específico que en esta tarde vamos a hablar. Más bien lo que vamos a hacer es narrar la historia y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, qué consiguió con ello y qué consiguió provocar. ¿De acuerdo? Amén. Tan simplemente este es el mensaje. Hablar sobre el ministerio de Jesús, lo que consiguió y lo que provocó. Amén. Por eso nos vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Ese es el mensaje. Santo es Dios. Amén. La iglesia puede gritar un fuerte amén. Amén. Todos sabemos que la palabra consumado es el griego bíblico, que es el griego koiné, la traduce como teletestai. Teletestai quiere decir hecho está, terminada está la obra, consumado es. Estas fueron las últimas palabras, o una de las últimas palabras que Jesús dijo en una cruz. Y con estas palabras Jesús le ponía punto y final a su ministerio terrenal. Con estas palabras Jesús terminaba la tarea y el objetivo que le había mandado realizar, que era salvar a la humanidad por mediación de una sangre santa y sin pecado. Con estas palabras, consumado es, hecho es, terminado está, Jesús le ponía punto y final a su ministerio terrenal, cumpliendo así con la tarea que se le había encomendado, que era salvar a la humanidad por mediación de una sangre santa y sin pecado. Hemos dicho que con estas palabras Jesús ponía un punto y final a su ministerio terrenal,
Pues bien, me gustaría irme al inicio de ese ministerio que Jesús desarrolló en la tierra. Antes de empezar con el inicio de su ministerio, me gustaría que tuvieran ustedes presentes estas cosas. El nacimiento de Jesucristo, de la forma y la manera en la que fue anunciado. Santo es Dios. Amén. Las hermanas están aquí. Amén. Las hermanas están aquí. Amén. Presten atención, por favor. Gloria a Dios. Antes de entrar en el ministerio o en el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, quiero que ustedes tengan presente cómo fue el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que recordar que fue anunciado no solamente a María, hubo más personas que supieron de esto. Por ejemplo, número 1, todos nos tenemos que acordar en esta mañana que a José también se le fue anunciado el nacimiento de Jesucristo. José, no temas al recibir a María, porque lo que en ella ha engendrado es del Espíritu Santo. Amén. Nos tenemos que acordar de los pastores que guardaban las vigilias de la noche, donde un ángel se les apareció y también les dijo que había nacido el Mesías. 3, nos tenemos que acordar de los reyes de Oriente que hicieron un largo viaje para ofrecer una ofrenda al Señor. 4, nos tenemos que acordar de Simeón, el hombre piadoso y justo que vivía en el templo o fue al templo y recibió al Señor en sus brazos y dijo aquellas palabras: despide a tu siervo en paz, porque ahora he visto la redención para Israel. 5, todos nos tenemos que acordar también de Ana la profetisa, aquella mujer que enviudó muy tempranamente y decidió orando y glorificando el nombre de Dios, recordar a Juan el Bautista, que fue el que predicó: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Quiero que ustedes tengan en cuenta esto presente antes de comenzar y ver cómo fue el inicio del ministerio de Jesús. Santo es Dios. Amén. Antes de ver el inicio de cómo fue el inicio ministerial de Jesús, me gustaría ver también con todos ustedes, Frasco, cómo se encontraba en este justo momento que Jesús ha comenzado su ministerio. Me gustaría, por mediación de un análisis, ver cómo se encuentra la vida espiritual de Israel en este justo momento. ¿Cómo se encontraban ellos en este justo momento que Jesús ha aparecido? ¿Qué hacen para Dios? ¿Qué ofrecen para Dios? ¿Cómo se encuentra la vida espiritual de Israel en este justo momento que Dios ha iniciado su ministerio? Para ello, y poder ver cómo se encuentra la vida espiritual de Israel, lo primero que vamos a mencionar es el templo de Dios. Amén. Israel tiene como lo más sagrado que hay en Israel es el templo de Dios. Amén. Para ellos es una maravilla arquitectónica que el rey Herodes construyó en un tiempo aproximado de unos 40 años, 40 y pico de años. Todos sabemos que de los tres templos que había en Israel, este era el más bonito por lo grande y lo ancho que era. Recordamos que el templo estaba hecho del atrio, del lugar santo y del lugar santísimo. Pues se cree que este era el más bonito. Y la corona de las joyas de este templo, Brasi, se cree y se dice que era el velo del templo. El velo del templo medía aproximadamente de longitud 100 metros, pero tenía una altura de 18 metros de alto. Y se cree y se dice que el grosor del templo era de 10 centímetros. Pues Israel tenía como lo más sagrado que había era el templo. De ahí el pasaje bíblico que cuando Jesús anda con sus discípulos, los discípulos le dicen al maestro: ¿has fijado el templo que tenemos?
estaban las sinagogas. En los tiempos de Jesús había 400 sinagogas solamente en Jerusalén, 50 en Galilea, más todas las que había esparcidas por todo Israel. En las sinagogas se reunían los sacerdotes, los escribas, los fariseos, la gente de a pie, grandes, pequeños, ricos. Todo el mundo iba a las sinagogas. ¿Y a qué iba? Iban a orar y a leer la Biblia, a leer la Torá. Mayormente solían orar. Y entre todas esas oraciones famosas que Israel hacía, había una que decía: Shema Israel Adonai Elohim Adonai Sará, que quiere decir: escucha, oh Israel, Adonai es tu Dios, Adonai uno es. Aparte del templo y aparte de las sinagogas, Israel tenía las escuelas judías. Las escuelas judías enseñaban a los niños que tuviesen un futuro mejor por mediación de una profesión. Pero las escuelas judías también enseñaban que cuando esos niños alcanzaran ese futuro mejor, nunca se olvidaran de Dios. Por eso, las escuelas judías enseñaban primeramente lo religioso, lo espiritual. ¿Para qué? Para que ellos se daran cuenta que por encima de una profesión, lo mejor de todo es que Dios estará en medio de ellos. Que lo mejor de todo era que Dios estará en el hogar, que Dios estará en el trabajo y que Dios estará en medio de los niños. Por otro lado, ya tenemos el templo, tenemos las sinagogas, tenemos las escuelas judías, y de otra cosa que Israel presumía era el Sabbat de Dios, el día de reposo. En el día de reposo, Pepe, nadie podía hacer absolutamente nada. Solamente se hacía una cosa: orar y leer, leer, orar, orar y leer, leer y orar. Y la finalización de ese día era celebrarlo con una cena, con un banquete familiar, donde los padres se sentaban a la mesa con los yernos, con las nueras, con los hijos, con las hijas, con los nietos, con toda la casa, si no vivían independientemente. Y cuando terminaban, el padre de familia le decía al niño más pequeño o a quien fuera: hija, despide el día del reposo. Y se ponía en pie y tenía que decir: gracias, Señor, te damos por estos alimentos y gracias te damos por el Sabbat de Dios, el día del reposo. Todas esas cosas tiene Israel, y esa es la vida espiritual de Israel. Tienen un templo, tienen sinagogas, tienen el Sabbat de Dios, las escuelas judías enseñan temas espirituales, pero hay más. Israel celebraba 7 fiestas anuales al año. Celebraba la fiesta de las trompetas, la fiesta de la Pascua, la fiesta de la expiación, el del pan sin levadura, la expiación por el pecado. 7 en total. 7 fiestas que tenían algo en común, y es que en todas ellas tenía que estar el Señor. Amén. No son como las fiestas que usted y yo celebramos. Nosotros celebramos, perdónenme los hábitos, Nochebuena, Navidad, Año Nuevo, Reyes, San Valentín, Semana Santa y alguna más. La diferencia que hay entre unas fiestas y otras, que en las nuestras el Señor no aparece por ningún lado. Bueno, sí, solo aparece el día de Nochebuena, Navidad y Año Nuevo, que se presenta el más anciano de la iglesia, presenta los alimentos, hace una oración presentando los alimentos y luego el Señor desaparece. ¿Por qué? Porque todo el mundo se lía a cantar, a beber. Sin embargo, las fiestas de Israel tienen un denominador en común. Todas esas fiestas se van a celebrar, pero se van a celebrar por algo. Es porque Dios tiene que estar en medio de todas ellas. Amén. ¿Qué puntuación le vamos dando a la vida espiritual de Israel? Está bien, ¿verdad? Tienen un templo, iglesias,
sinagogas, el Sabbat, escuelas, las fiestas que tienen que estar del Señor, todas ellas. Y por último, lo más importante que Israel tiene es el Sanedrín. El Sanedrín, claro, es una organización de ministerio que está compuesta por 71 miembros. Para ser del Sanedrín, Ramón, no es anhelo ser del Sanedrín. Un par de zapatos, una cena, para Sanedrín. No. Para ser del Sanedrín tenías que dejar todo y dedicarte solamente a estudiar la Torá. Tenías que estudiar las 616 leyes que hay. Tenías que estudiar, aparte de ello, astrología y en cosas de derecho, de justicia, para luego hacer juicio a Israel en los casos que surjan. Todo esto es la vida espiritual de Israel en este justo momento que Jesús ha aparecido. Tienen un templo, tienen sinagogas, tienen días de reposo, tienen escuelas, tienen días de reposo, tienen el Sanedrín, tienen la fiesta. Si tenemos que ponerle una puntuación a la vida espiritual de Israel en este justo momento que el Señor ha aparecido, tendríamos que decir que Israel son mega ultras espirituales. Pues bien, sorpréndanse conmigo, porque nada de esto, absolutamente nada, le agrada al Señor. Amén. Por eso Jesús ha aparecido en este justo momento y está dispuesto a tirar de la manta. ¿Para qué? Para que quede al descubierto que detrás del manto de apariencia y ultra espiritual lo único que hay es un corazón pudrido por la maldad. Por eso Jesús ha aparecido y está dispuesto a tirar de la manta. ¿Para qué? Para que ellos se den cuenta que donde ellos pensaban que estaban cerca, resulta que están lejos. ¿Para qué va a tirar Jesús de la manta? Para que ellos se den cuenta que donde ellos pensaban que estaban siendo oídos por su oración y su rogativa, resulta que Dios lleva 400 años con los oídos cerrados y a esto se le llama la era del silencio de Dios. Jesús ha aparecido en este momento para hacerles ver y entender que todo esto que está diciendo no es impulsado por una fe verdadera, sino más bien todo esto lo está provocando popularismo, egoísmo, fama, aplausos. Piensan y creen que haciendo las obras de la ley, por ellas serán justificados y conseguirán salvarse algún día. Por eso de alguna manera. No es decirlo por decirlo, pastor. Todos nos acordamos de ese pasaje que Jesús entra en el templo. ¿Y qué era el templo para los israelitas? Lo más sagrado, ¿verdad? Hemos dicho hace un rato. ¿Se acuerdan ustedes cuando entró Jesús en el templo? ¿Qué es lo que dijo? La casa de mi Padre es casa de oración y no es una cueva de ladrones. Cuando los discípulos o cuando los del Sanedrín escucharon todo aquello, se habían quedado pasmados, porque donde ellos pensaban que el templo era la vivienda de Dios, resulta que era una guarida de ladrones. ¿Se acuerdan de lo segundo más sagrado que había en Israel? Que eran las sinagogas. Pues por primera vez Jesús va a entrar en una de ellas. Y cuando Jesús entra en una de ellas, se origina una gloria verdadera.
Una gloria tan verdadera que consigue que un demonio se manifiesta. En otra ocasión, un encorvado se sale. Y en otra ocasión le escuchan a Jesús predicar y todos se sorprendían con la autoridad con la que Jesús enseñaba. ¿Saben ustedes que esto es lo que enseña la doctrina verdadera? Cuando hay un conjunto de hermanos verdaderos que han nacido de Dios y se disponen a adorar a Dios, tiene que ocurrir esto. La gloria del Señor se tiene que manifestar y tiene que crear un impacto, una gloria en medio del ambiente. Pues en este justo momento que Jesús ha predicado, el demonio se ha manifestado, aquel se ha sanado y se quedan maravillados, es aquí donde se están dando cuenta ellos que las sinagogas, que donde ellos están profesando una religión, no están sirviendo de nada, porque ellos llevan predicando toda la vida y el demonio sigue en el culto. El enfermo sigue estando enfermo y las enseñanzas que esos transmiten no consiguen impulsar a la multitud a hacer algo nuevo. ¿Se acuerdan del día de reposo? El Sabbat de Dios, que nadie trabaje, que nada haga nada. ¿Qué hacemos? Orar y leer y orar. Y así todo el santo día, que nadie haga nada. Bueno, pues llega Jesús, sana en día de reposo a un hombre que tenía la mano seca y donde todos tenían que estar gozosos, Pepe, resulta que se enfada. Y le llaman la atención al maestro. ¿Qué has hecho? No te es lícito hacer esto en día del reposo. Jesús les dice, si es que el día de reposo se creó justamente para esto, para adorar a Dios y hacer bien al prójimo. Por eso Jesús les dijo, que ¿quién de vosotros tiene una oveja, se ha echado en un pozo y el día de reposo no la salva? Estáis rompiendo vosotros el día de reposo por vuestras costumbres, por vuestras cosas raras que estáis haciendo. Por último, ¿qué era lo más especial? Pepe, el Sanedrín. El grupo de 71 predicadores, ministerios, que eran los que juzgaban a Israel en aquellos tiempos. Pues llega un día Jesús, pastor, llega un día, claro, el Señor, y comienza a predicar. Y cuando predica nuestro Señor Jesucristo, dice acerca del Sanedrín. En la cátedra de Moisés se sientan, de tal manera que quiero que hagáis lo que ellos dicen, que hagáis lo que os mandan, pero que no hagáis lo que ellos hacen. Porque ellos dicen, haz y no hacen. De tal manera que ponen cargas pesadas sobre los hombros de los hombres y luego resulta que ellos no la quieren mover ni con un solo dedo. De tal manera que Jesús comienza y les dice a todos ellos, escribas y fariseos, que recorréis cielo y tierra, hacéis discípulos, pero luego los condenáis al infierno. Escribas y fariseos, hipócritas, que entráis en las casas de las viudas y las devoráis, y luego hacéis largas oraciones como pretexto. Escribas y fariseos, hipócritas, que por fuera sois sepulcros preciosos y adornados, pero que por dentro estáis llenos de huesos de muertos. Cuando ellos empiezan a escuchar todo esto, es aquí donde se están dando cuenta que su vida espiritual es nefasta, multiplica siempre por cero y nunca da un margen exacto. Es aquí donde ellos se están dando cuenta que Jesús ha aparecido para cambiarlo todo, porque todo el tinglete que tienen montado es artificial. Eso no sirve, no vale. Por eso Jesús ha aparecido. Y aparece por primera vez en un monte, sentado en una piedra, pero predicando palabra de Dios. Aparece por primera vez en el libro de Mateo capítulo 5, en un monte sentado en una piedra, pero predicando palabra de Dios, diciendo señales, milagros y prodigios. Y cuando la gente empieza a ver esto, Manuel, ¿qué es lo que ocurre? Que se empieza a agolpar una gran multitud que quieren seguir al maestro. Nadie se queda en la casa, todo el mundo sale a la calle y todos quieren conocer a Jesús. Amén. Grandes y ricos, niños y ancianos,
Jesús ellos quieren estar. Amén. Si Jesús está en un monte, allí hay una multitud aproximada de 20.000 personas que también quieren estar. Si Jesús quiere pasar el mar de Galilea con una barca, ellos también lo quieren hacer. Si Jesús lleva caminando todo el día, ellos también van a estar detrás de Jesús siguiendo esas pisadas. Porque los milagros, sus predicaciones, los resultados que hay detrás de sus mensajes, está provocando que todo el mundo quiera seguir a Jesús. Amén. Santo es Dios. Amén. Santo es Dios. Amén. Todos se van detrás de Jesús. Claro, todo el mundo quiere seguir a Jesús. Presten ahora atención porque esto va a ser precioso ahora. En medio de toda esta revolución que está causando Jesús en Israel, empieza a haber un murmullo, un comentario que apareciendo Jesús, Pepe, confirma ese rumor que comenzó hace 33 años atrás. Santo es Dios. Amén. Presten atención, por favor. Haya tranquilidad. Vuelvo a repetirlo. En medio de esta revolución que Jesús está haciendo, causando en Israel, se levanta un rumor y se empieza a confirmar este rumor que comenzó 33 años atrás por mediación de unas ciertas personas. Gloria a Dios. Ese rumor es: el Mesías está entre nosotros. Amén. Pues eso comenzó 33 años atrás. Nos acordamos de José, de los pastores que guardaban la vigilia en las noches. Nos acordamos de Simeón, de Ana, de la madre de Juan el Bautista y del propio Juan el Bautista. Aquellos testimonios se han hecho ahora verídicos. Jesús los está confirmando. El Mesías está en medio de ellos. Amén. De tal manera, aleluya, santo es Dios. Amén. De tal manera que esto, pastor, de que el Mesías ya está ahí con nosotros, ¿saben ustedes quién es el primero en confirmarlo? ¿Saben ustedes quién es el primero en confirmarlo? No es ni un teólogo, no es un joven que está estudiando en una universidad, no es un escriba, no es uno del Sanedrín, que tenían que ser ellos, porque ellos llevan toda la vida estudiando la Biblia, y cuando hubieran visto a Jesús tenían que tener un talento. Es un hombre que da frutos. Amén. Por eso todos nacemos con una habilidad, todos nacemos con un talento, pero a ese talento hay que envolverlo de una vida espiritual. Amén. No me llama la atención que cantes muy bien, hermana, porque eso es el talento que Dios te ha otorgado. Lo bueno de todo eso es que ese talento te encargues tú personalmente de envolverlo con una vida de Dios. Tu mensaje, tu alabanza, tu alabanza, tu alabanza, tu alabanza nunca causará efecto si no está envuelta en medio de una gloria de Dios. Me podrá sorprender y decir: qué bien canta la hermana, si era para llevarla a Cádiz, al famoso ese. Pero cuando el talento se envuelve con las cosas de Dios, la cosa ya cambia y es diferente. Ya no se ve como algo que te sorprende, sino como algo que viene del cielo. Ciego Bartimeo, tú eres el primero en declararlo, que estás ciego. Y has conseguido ver a Jesús sin ver nada, has conseguido discernir a la persona de Jesucristo y confirmar que Jesús es el Mesías. Amén. Santo es Dios. ¿Quién está viendo todo esto? Todo esto lo están viendo el Sanedrín.
están observando. ¿Y qué es lo que están viendo? Que todo el mundo se quiere ir detrás de Jesús. Ellos se han dado cuenta, Pepe, que la popularidad, la fama y el alego les han dicho: nos despedimos de ti, nos marchamos con Jesús. Y cuando han visto todos ellos, Manuel, todo esto, rápidamente se han levantado y han dicho: ¡una reunión! ¡Tenemos que hacer una reunión! ¡Todos al templo! ¡Los 71 miembros! ¡Hay que administrar esto! ¡No puede ser que Jesús nos esté quitando el protagonismo! ¡Jesús está arrasando todo Israel! ¡Se los lleva todo él! ¡Nosotros nos quedamos a cero! ¡Reunión de zona! ¡Todos al templo! ¡Hay que administrarlo! 71 miembros, 71 asientos, todos sentados en la corte. Caifás toma la palabra, sumo sacerdote o sacerdote en ese tiempo. Caifás toma la palabra. ¿Que Jesús es el Mesías? ¿Cómo va a ser ese Mesías? Si las profecías mesiánicas dicen que tiene que venir como un rey. ¿Y cómo va a ser este un rey? Si es un mendigo, si él mismo ha dicho que no tiene donde recostar la cabeza. Muy bien. Ananías, di algo tú. Mi yerno tiene la razón. Qué malas a veces son las familias dentro de las iglesias. Porque lo sentimental mata lo espiritual. Y es que esto no va de cosas sentimentales, esto va de temas espirituales. Una disciplina no es una cosa mala, es un acto espiritual. Mi yerno tiene la razón. ¿Cómo va a ser ese Mesías? Si come con pecadores, si le he visto yo en la casa de Mateo, el Mateo es su mejor amigo, recaudador de impuestos, lo más inmundo. Y si no es amigos suyos, ¿cómo va a ser este Mesías? Pero mira, Ananías, José de Arimatea, di tú algo. Di tú algo que también tienes derecho a hablar en esta reunión. José de Arimatea, esto que está ocurriendo no lo tenemos que examinar y juzgarlo desde el principio. ¡Ay, qué alegría, Padre! Hay que hacerlo desde sus inicios. Y su inicio comienza hace 33 años atrás, por mediación de una serie de testimonios que ocurrieron en medio de Israel. Todos nos tenemos que acordar, Ananías, Caifás, Alegrín, el genocidio que hubo en Belén y en sus alrededores por un hombre llamado Herodes el Grande, porque dicen que habían venido unos reyes de Oriente diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos? Su estrella hemos visto desde Oriente y venimos a adorarle. Nos tenemos que acordar también de los pastores que guardaban la vigilia de la noche, donde un ángel del Señor se les apareció y ellos empezaron a decirles que el ángel les había dicho: id a Belén, porque allí está vuestro Salvador y lo vais a encontrar envuelto en pañales. A esto hay que sumarle el testimonio de Simeón, justo y piadoso, el testimonio de Ana la profetisa, la mujer de Juan la madre de Juan el Bautista, mujer de Zacarías, siervo de Dios. Y a todo esto, nunca nos tenemos que olvidar del profeta más grande que jamás haya existido, nacidos de mujer. Juan el Bautista hace poco tiempo empezó su ministerio y empezó diciéndonos a todos nosotros: generación de víboras, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¡Amén! Por lo tanto, si yo miro al pasado y veo aquellos testimonios, y en estos tiempos aparece Jesús confirmando lo que él había hecho o lo que se decía de él, perdonadme, Sanedrín, pero voy a confesar algo. Yo creo que Jesús es el Mesías. Por eso yo ya tengo reservado un sepulcro para él, porque he entendido que la muerte del Mesías no se encuentra en su muerte, sino en su resurrección. Y todos sabéis perfectamente que un Mesías tiene que morir, pero que también tiene que resucitar. En ese justo momento se quedan mirando a Nicodemo, que también forma parte del Sanedrín. Nicodemo, dinos algo. Yo doy mi opinión, ¿queréis que la dé? Yo también creo que Jesús es el Mesías. ¿Cómo, Nicodemo? ¿A ti también te ha convencido? Sí. Fui a él de noche porque tenía miedo de todos vosotros. ¿Y qué te dijo? Me
me dijo que el que no naciera de nuevo no podrá entrar en el reino de los cielos. ¿Y qué quiere decir eso, Nicodemo? Que yo tampoco lo sé ni tampoco lo sabía, pero él me lo explicó de una manera que yo lo pude entender. ¿Y sabéis lo que me dijo? Me dijo que el Espíritu Santo obrará en ti y de tu persona vieja creará una nueva. Y desde que creo en Él, me siento diferente. Ahora la gente me hace cosas y yo las perdono. No siento odio. No sé si serán esos los frutos del nuevo nacimiento, pero desde que creo en Él, me levanto todas las mañanas y cuando abro mis ojos, el primero en aparecer siempre es Él. Y así me pego todo el santo día. Pienso en Él, pienso en Él y pienso en Él. Esté donde esté, haga lo que haga, pienso en Él. Voy conduciendo y me paso el cruce porque estoy pensando en Él. Estoy trabajando y las cuentas las doy mal porque estoy pensando en Él. Estoy friendo la comida o algo y me sale mal la comida porque solo sé pensar en Él. No sé si esos serán los frutos de un nuevo nacimiento, pero desde que creo que Jesús es el Mesías, soy una persona nueva. ¡Amén! Ananías, vosotros os habéis dejado arrastrar por este impostor. La reunión. Mayoría, los que crean que Jesús es el Mesías allí y los que no crean aquí. El veredicto de esa sentencia y de ese juicio: hay que matar a Jesús. Hay que buscar una oportunidad. Hay que buscar las formas. Hay que buscar las maneras. Tenemos que matar a Jesús. ¿Cómo consiguen matar a Jesús? Lo van a conseguir por una persona que ha estado con Él, por una persona que ha estado compartiendo milagros, que ha estado compartiendo oraciones, que un día Él se vio tan lleno que le dijo al Señor: yo también quiero ser, y el Señor lo mandó y hizo señales, milagros y prodigios. Pero como le tiraban tanto las cosas del mundo, por 30 monedas de plata traicionó a Jesús. ¿Me dejan decirles algo con amor y cariño? Amén. Llevamos mucho tiempo ya en el culto. Y yo entiendo que el culto nos salva. Pero entiendo que en este culto, en estas almas, es el método para que yo tenga contacto con Él. Cuando yo estoy en un culto, entiendo y comprendo que Él está aquí. Si me preguntas y me dices: Manuel, tus mejores experiencias con el Señor, ¿dónde has sido? Te diría: en una habitación. Pero si te digo: y las del culto, te digo: no se quedan atrás. ¿Me dejas contarte una? Amén. Dios. Estaba sentado yo, como el hermano Cristian ahora ya estaba, Cristiano Blanco. Cristian. Como está el Cristian sentado en el diácono, y dice el pastor: dadle un fuerte aplauso al Señor. Mi cabeza agachada, pastor. Y de repente empieza a escuchar: santo, 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 santo. Levanto la cabeza y resulta que veo toda la iglesia con la boca cerrada. Yo sorprendido digo: ¿qué está pasando? ¿Sabes lo que estaba pasando? Que el sonido de las voces, de las palmas estaban diciendo: santo, 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 santo. Por eso entiendo que el culto es un método para tener una relación con Jesús. Perdonadme por lo que voy a decir, pero si después de llevar tanto tiempo te siguen atrayendo las cosas del mundo, a eso se le llama traición. Tiene que haber un cambio, tiene que haber un enamoramiento de la persona del Señor. Enamórate del Señor y vas a ver cómo las cosas van a cambiar. Traicionado, Jesús arrestado,